Antes de entrar en detalles, empecemos por definir qué es una tabla de frecuencias. En pocas palabras, una tabla de frecuencias es una forma de organizar y resumir datos para poder analizarlos más fácilmente. Nos permite ver cuántas veces ocurre cada valor en un conjunto de datos. Imagina que tenemos un conjunto de datos que representa las alturas de los estudiantes de una clase. Al tener diferentes alturas, podemos utilizar una tabla de frecuencias para organizar estos datos y entender mejor la distribución de las alturas. Ahora que sabemos qué es una tabla de frecuencias, veamos cómo construirla. Hay algunos pasos simples a seguir. Primero, enumeramos todos los valores únicos que encontramos en nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, si nuestras alturas de estudiantes son 150 centímetros, 160 centímetros, 160 centímetros, 170 centímetros y 180 centímetros, esas cifras serían los valores únicos. Después de tener los valores únicos, contamos cuántas veces aparece cada valor en nuestros datos. Estas cuentas se llaman frecuencias. Finalmente, organizamos los valores únicos y sus frecuencias en una tabla. En la columna de la izquierda, escribimos los valores únicos, y en la columna de la derecha, escribimos las frecuencias correspondientes. Además de la columna de valores únicos y la columna de frecuencias, podemos incluir otras columnas en nuestra tabla de frecuencias para obtener más detalles sobre nuestros datos. Una de esas columnas adicionales es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es simplemente el número de veces que ocurre cada valor en nuestro conjunto de datos. Retomando nuestro ejemplo de las alturas de los estudiantes, podemos calcular la frecuencia absoluta de cada valor. Por ejemplo, si tenemos 150 centímetros una vez, 160 centímetros dos veces, 170 centímetros una vez y 180 centímetros una vez, escribiríamos esas frecuencias en la columna de frecuencia absoluta. Otra columna importante es la frecuencia absoluta acumulada. Esta columna nos muestra la suma acumulada de las frecuencias absolutas a medida que avanzamos por la tabla. Siguiendo con nuestro ejemplo, si sumamos las frecuencias absolutas sucesivamente, obtendríamos 1, 3, 4 y 5. Estos números se colocarían en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Además de las frecuencias absolutas, también podemos calcular las frecuencias relativas. La frecuencia relativa es la proporción de veces que ocurre cada valor en relación con el total de datos. Si calculamos las frecuencias relativas para nuestro conjunto de datos de alturas, dividiríamos cada frecuencia absoluta por el total de datos, que en este caso es 5. Los resultados serían 0.2, 0.4, 0.2 y 0.2. Además tenemos la frecuencia relativa acumulada. Esta columna muestra la suma acumulada de las frecuencias relativas a medida que avanzamos por la tabla. En nuestro ejemplo, si sumamos las frecuencias relativas sucesivamente, obtendríamos 0.2, 0.6, 0.8 y 1. Estos números se colocarían en la columna de frecuencia relativa acumulada. Una forma común de representar la frecuencia relativa es en forma de porcentaje. Para ello, multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Si multiplicamos las frecuencias relativas por 100 en nuestro ejemplo de alturas de estudiantes, obtendríamos 20%, 40%, 20% y 20%. Entonces, en resumen, en nuestra tabla de frecuencias podemos tener las siguientes columnas adicionales: frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Y ahí lo tienes. Ahora conoces cómo construir una tabla de frecuencias y las diferentes columnas que puedes incluir para obtener información más precisa sobre tus datos. Recuerda que la tabla de frecuencias es una herramienta poderosa para organizar y analizar conjuntos de datos. Si tienes alguna pregunta o deseas aprender más sobre temas matemáticos, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Hasta la próxima.